Era un domingo frío y típicamente ventoso en la ciudad de Chicago, un 22 de noviembre del año 1987, cuando la televisión, que por aquel entonces era el faro central del entretenimiento y la principal fuente de información en los hogares de todo el mundo, sufrió una de las violaciones más extrañas, audaces y perturbadoras de toda su historia. En aquella época, la televisión analógica reinaba de manera suprema. Las familias se reunían alrededor de pesados aparatos de tubos de rayos catódicos, confiando ciegamente en que las ondas invisibles que viajaban por el aire y llegaban a sus antenas traerían consigo exactamente lo que las grandes cadenas de transmisión habían programado. Había una confianza implícita, un pacto silencioso entre el emisor y el espectador, una sensación de seguridad en la invulnerabilidad de esas señales. Sin embargo, esa ilusión de control absoluto estaba a punto de ser destrozada de la manera más surrealista posible, dejando una marca indeleble en la cultura popular y un misterio sin resolver que décadas después sigue fascinando a investigadores, entusiastas de la tecnología y curiosos por igual. Para comprender verdaderamente la magnitud y el impacto de lo que estaba a punto de ocurrir, es fundamental sumergirse en el contexto cultural de finales de la década de los 80, una era definida por el rápido avance de la tecnología, el nacimiento de la estética cyberpunk y el miedo subyacente a que las máquinas y las redes pudieran de alguna manera volverse en contra de sus creadores. En el centro de esta extraña historia se encuentra la figura de Max Headroom, un personaje ficticio que en sí mismo era una representación vanguardista de los medios de comunicación de la época. Max Headroom había sido concebido en el Reino Unido como el primer presentador de televisión generado por computadora, aunque en realidad era el actor Matt Frewer, usando prótesis faciales complejas, maquillaje angular e iluminación severa frente a un fondo en movimiento para simular gráficos digitales. Con su tartamudeo característico, su sarcasmo punzante y su actitud irreverente, Max era una sátira mordaz de las corporaciones corporativas y la superficialidad de la televisión comercial. El personaje se había vuelto inmensamente popular, protagonizando su propia serie de televisión distópica, programas de entrevistas musicales e incluso siendo la imagen principal de una campaña publicitaria masiva para la marca de refrescos Coca-Cola. Max Headroom representaba el futuro digital, un ente que vivía dentro de la pantalla, un fantasma en la máquina que podía colarse en cualquier transmisión. Nadie en la ciudad de Chicago podría haber imaginado que, esa noche de noviembre, alguien tomaría esa sátira cyberpunk y la convertiría en una realidad aterradora y tangible, utilizando la imagen del personaje para llevar a cabo el secuestro de señales de televisión más famoso de la historia de los Estados Unidos. La noche comenzó con la predecible tranquilidad de un fin de semana que llegaba a su fin. A las 9 de la noche, el Canal 9, operado por la estación WNTV, transmitía su habitual noticiero en vivo. El presentador de deportes, Dan Roan, estaba en la pantalla ofreciendo los momentos más destacados del partido que los Chicago Bears habían jugado ese mismo día, narrando las jugadas con el tono profesional y pausado que los espectadores esperaban. De repente, a las 9:15, la pantalla parpadeó violentamente. La imagen del noticiero desapareció en un instante, reemplazada por una oscuridad repentina, que duró apenas unos milisegundos antes de que el monitor se llenara de estática y líneas de interferencia. Y entonces, de la nada, emergió una figura perturbadora. Alguien, o algo, vistiendo un traje oscuro y llevando una máscara de goma que imitaba el rostro de Max Headroom, apareció en el centro de la pantalla. Detrás de esta figura, un panel de metal corrugado giraba de un lado a otro, imitando torpemente los fondos digitales generados por computadora del programa original. No había sonido, solo un zumbido eléctrico grave y monótono que acompañaba los movimientos erráticos y las sacudidas de cabeza del intruso. El silencio absoluto de la figura, combinado con la crudeza visual de la transmisión pirata, creó una atmósfera de inmensa incomodidad. La intrusión en DVD duró apenas 21 segundos. Los ingenieros de la estación, que operaban desde sus instalaciones, reaccionaron con la velocidad dictada por el pánico profesional. Cambiaron la modulación de su señal de transmisión desde el estudio hacia otro transmisor, recuperando el control de la frecuencia y cortando la señal pirata. En la pantalla,
Dan Roan reapareció, luciendo visiblemente desconcertado, con una sonrisa nerviosa mientras intentaba procesar lo que acababa de suceder, murmurando a los espectadores que, si se estaban preguntando qué había pasado, él también se lo preguntaba. Durante las siguientes 2 horas, el incidente fue considerado por la estación y por los pocos espectadores que prestaron atención como una broma pesada y efímera, un fallo técnico inexplicable o un acto de vandalismo menor que ya había sido contenido. La sensación de normalidad regresó rápidamente a las salas de estar de Chicago. Sin embargo, el pirata de las ondas no había terminado su obra. Simplemente estaba ajustando su equipo, esperando su momento, buscando un objetivo más vulnerable y preparándose para su acto principal. A las 11:15 de la noche, la atención se centró en la estación de televisión pública, el Canal 11. A esa hora, la cadena transmitía un episodio de la clásica serie de ciencia ficción británica Doctor Who, específicamente la historia titulada El horror de Fang Rock. Los aficionados a la serie estaban inmersos en la trama, cuando de forma abrupta la señal de video y audio se desvaneció, dando paso a una tormenta de estática visual. Una vez más, la figura enmascarada de Max Headroom irrumpió en las pantallas de miles de hogares, pero esta vez el nivel de producción de la locura había escalado exponencialmente. A diferencia del silencio espeluznante del primer ataque, esta segunda intrusión contaba con un audio distorsionado, metálico y caótico, y una duración que permitió al intruso desplegar un espectáculo de lo absurdo que quedaría grabado en la memoria colectiva. La transmisión que siguió durante los siguientes 90 segundos fue una obra maestra del surrealismo inquietante, un asalto directo a los sentidos que parecía sacado de una pesadilla febril. El impostor de Max Headroom comenzó a balbucear frases inconexas y referencias culturales profundamente extrañas, riendo maniáticamente con una voz que subía y bajaba de tono de manera errática. Sus primeras palabras audibles, aunque distorsionadas, parecieron ser un insulto dirigido al experto en deportes local Chuck Swirsky, a quien llamó un nerd liberal, demostrando que el pirata tenía un conocimiento íntimo de los medios de comunicación locales de Chicago. Luego, el sujeto sostuvo en alto una lata de Pepsi, murmurando el eslogan publicitario de la marca Catch the Wave, lo cual era una burla directa, ya que el verdadero Max Headroom era el portavoz de Coca-Cola. Continuó gimiendo, gritando y canturreando partes del tema musical de la antigua serie animada Clutch Cargo, deteniéndose por un momento para exclamar que todavía veía a la ex en una aparente referencia al último episodio de dicha caricatura. La figura se contorsionaba y se acercaba a la cámara, quejándose de que había hecho una obra maestra para todos los nerds del periódico más grande del mundo, una referencia irónica al eslogan histórico de Wayne, la estación que había atacado previamente y cuyas siglas significan World's Greatest Newspaper. El clímax de esta transmisión grotesca fue aún más incomprensible e impactante para los espectadores que miraban atónitos en sus hogares. La cámara cambió de ángulo repentinamente, mostrando a la figura enmascarada inclinada hacia adelante, exponiendo sus nalgas desnudas a la audiencia de la televisión pública. A su lado apareció otra persona, o tal vez un cómplice vestido de sirvienta, que sostenía un matamoscas y procedió a golpear repetidamente las nalgas del pirata, mientras éste gritaba frases ininteligibles sobre que venían a atraparlo. Justo cuando el absurdo alcanzaba su punto máximo de saturación, la señal se cortó bruscamente. En la sala de control de WTTUE, la situación había sido de absoluta impotencia. A diferencia de Wehen, que contaba con técnicos en el sitio del transmisor capaces de desviar la señal de inmediato, el equipo de WGTW no tenía a nadie estacionado en su transmisor ubicado en lo alto de la gigantesca Torre Zeus. Intentaron desesperadamente encontrar la manera de bloquear la intrusión de forma remota, pero el pirata había calculado sus tiempos con una precisión diabólica. Justo cuando los ingenieros de WGTW lograron comenzar a contrarrestar la interferencia, el secuestrador terminó su transmisión por su cuenta, desapareciendo en el éter de la misma forma repentina en que había llegado. La imagen regresó al episodio de Doctor Who, dejando a los espectadores y a los técnicos de la cadena sumidos en un profundo estado de shock, tratando de racionalizar la aberración audiovisual que acababan de presenciar. Lo que hace que el incidente de Max Headroom sea verdaderamente fascinante y aterrador,
Desde una perspectiva histórica no es simplemente la excentricidad innegable del contenido de la transmisión pirata, sino la colosal e impresionante hazaña tecnológica que fue necesaria para llevarla a cabo. En 1987, secuestrar una señal de televisión no era una cuestión de escribir unas cuantas líneas de código malicioso o hackear un servidor conectado a Internet, como podría ocurrir en la era digital contemporánea. Requería un conocimiento profundo, casi a nivel de ingeniería experta, de cómo funcionaban las telecomunicaciones y el espectro de radiofrecuencia. Las estaciones de televisión operaban utilizando algo llamado enlace estudio-transmisor, o ESTEL por sus siglas en inglés. Las cámaras y los micrófonos en los estudios del centro de la ciudad enviaban su señal a través de un rayo de microondas altamente direccional hacia los masivos transmisores de radiodifusión, que estaban situados en la cima de los rascacielos más altos de Chicago, como el Centro John Hancock y la imponente Torre Sears. Para que un pirata pudiera tomar el control de las pantallas de los hogares, tenía que colocarse en algún punto del camino de esa señal de microondas invisible, apuntar su propia antena parabólica emisora directamente hacia el receptor en la cima del rascacielos, y enviar su propia señal con una potencia de transmisión abrumadoramente superior a la de la estación original. Este requerimiento de potencia es lo que hace que la ejecución de este delito sea tan desconcertante para los investigadores de la Comisión Federal de Comunicaciones y del FBI, que pronto se involucraron en el caso. El equipo necesario para anular el enlace de microondas de estaciones tan poderosas como WN y WTW no era algo que pudiera comprarse fácilmente en una tienda de electrónica local, ni que pudiera transportarse sin llamar la atención. Habría requerido amplificadores masivos, fuentes de alimentación industriales, generadores portátiles y antenas altamente especializadas, todo ello operado por alguien que sabía exactamente qué frecuencias interceptar, en qué momento específico golpear y cómo alinear su equipo con precisión geométrica bajo el amparo de la oscuridad. La teoría predominante entre los expertos es que el pirata o el grupo de piratas operaba desde una azotea elevada en algún lugar del paisaje urbano de Chicago, o quizás incluso desde un apartamento en un rascacielos cercano, apuntando su arsenal tecnológico hacia los receptores del cielo de la ciudad. El hecho de que atacaran primero a WN en el edificio Hancock y luego a WTW en la Torre Sears sugiere una movilidad técnica asombrosa o una configuración de múltiples puntos de transmisión listos para ser activados secuencialmente. La reacción de las autoridades gubernamentales fue rápida y contundente, motivada no solo por la ofensa a las normas de transmisión, sino por el profundo temor de lo que este nivel de vulnerabilidad representaba para la infraestructura de comunicaciones del país. Si alguien podía secuestrar la televisión en vivo para emitir un video casero incomprensible de un hombre siendo azotado con un matamoscas, ¿qué le impedía a un terrorista, a una nación hostil o a un grupo subversivo apoderarse de las ondas para sembrar el pánico en masa, emitir información falsa, catastrófica o interrumpir las comunicaciones de emergencia? El SPERI y la Comisión Federal de Comunicaciones iniciaron una cacería humana masiva y meticulosa. Los agentes peinaron las listas de empleados actuales y antiguos de ambas estaciones de televisión, en busca de individuos descontentos con las habilidades técnicas requeridas. Investigaron foros subterráneos de tecnología, entrevistaron a estudiantes de ingeniería de las universidades locales e incluso siguieron pistas de observadores que afirmaban haber visto furgonetas sospechosas con antenas inusuales en las calles esa noche de domingo. Surgieron innumerables teorías que iban desde grupos de arte de vanguardia que intentaban realizar una declaración subversiva contra la cultura de masas, hasta ingenieros brillantes y solitarios que simplemente querían demostrar al mundo que podían vencer al sistema. A pesar de los incansables esfuerzos de las agencias de inteligencia y telecomunicaciones más poderosas del país, la investigación oficial no arrojó resultados concluyentes, convirtiéndose gradualmente en una maraña de pistas falsas, callejones sin salida y sospechas infundadas. Nadie fue arrestado jamás. Ningún grupo reclamó nunca el crédito por el secuestro de la señal, lo cual rompe con la tradición habitual de los activistas mediáticos o los bromistas informáticos de buscar la notoriedad tras sus hazañas. Esta ausencia de reclamación de autoría solidificó la naturaleza mítica del evento. A lo largo de las décadas, varias personas han sido señaladas de forma anónima en foros de Internet, desde ingenieros geniales con problemas de salud mental dentro de la escena hacker de Chicago, hasta músicos de la escena underground,
pero ninguna acusación ha sido probada con la más mínima evidencia material. Y el FBI finalmente cerró el caso al considerar que había agotado todas las líneas de investigación viables sin identificar al culpable o los culpables detrás de las máscaras de goma. Han pasado muchas décadas desde aquella extraña noche de noviembre, y el panorama tecnológico ha cambiado de formas que los habitantes de 1987 apenas podían imaginar. La televisión analógica de antena ha sido reemplazada casi en su totalidad por transmisiones digitales encriptadas, transmisiones por fibra óptica y servicios de transmisión por Internet bajo demanda, haciendo que el acto físico de sobreescribir una señal de transmisión a través del aire mediante fuerza bruta electromagnética sea una imposibilidad técnica en el mundo moderno. Sin embargo, la intrusión de Max Headroom perdura no solo como una curiosidad histórica o un delito audaz y sin castigo, sino como una narrativa profundamente arraigada en el folclore de la era de la información. Se ha convertido en un recordatorio visceral de que, sin importar cuánto confiemos en los sistemas y estructuras que entregan nuestra realidad mediática cotidiana, siempre existe una grieta invisible, un fantasma acechando en la arquitectura del sistema, esperando el momento exacto para recordarnos nuestra propia vulnerabilidad. La imagen granulada y oscilante de aquel impostor con la máscara plástica deformada, riendo silenciosamente frente al fondo de metal corrugado antes de desatar su locura en la noche de Chicago,